Y ¿qué tal? Amigas, amigos, amigues de Galáctica, bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas. Fortalecimiento cívico en su máxima expresión, conversaciones de actualidad política, actualidad social, de todo. Y ya lo ven en pantalla nuestro invitado, a nuestro panelista de los días jueves, como es Pablo Sepúlveda, el sociólogo Pablo Sepúlveda. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esto también queda ahí en la multiplataforma del streaming, donde está rotando diariamente. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, acá andamos ya navideño, anda como todo navideño, caluroso sí, ¿eh? Sí, bien caluroso, estamos ya en verano, o sea, ya es modo verano, se puede decir, modo playa en el litoral central, así que, pero yo creo que con altas noticias, porque estamos cerrando. Bien, apuraste la temporada de playa, estáis sin el paledón, sin chaquetita, vamos a sacarlo después la manga corta. ¿Van a ir con la guayabera? Exactamente, bueno. hay que venir modo verano, ya verano naranja, como dicen algunos, pero la idea es también conversar sobre la actualidad, Pablo, de lo que pasa en la política, y también podemos hacer hasta resúmenes, como tenemos pensado en el día de hoy, hacer un resumen de este año 2022, donde la política ha estado con, ¿cómo se podría decir? Con bastante tambaleo, como una sensación de flan, se podría decir, con lo que refiere el proceso constituyente actual y también cómo lo veíamos el año pasado, por ejemplo, si hacemos este ejercicio de memoria, Pablo. Sí, ha sido un año intenso. Ahora, si uno tuviera que ponerle nombre, yo diría que fue un año de freno y que ya está apuntando hasta para el retroceso. Un año atrás, tú lo decías, y por el feo. ¿Dónde estábamos un año atrás? Un año atrás tuvimos la amenaza de que pudiera haber ganado José Antonio Kast, con todo lo que José Antonio Kast representaba, que en términos de retroceso en derechos sociales, de autoritarismo, de una visión de, no sé, del siglo V. Incapaz de enfrentar los grandes desafíos de transformación y de justicia en favor de nuestras comunidades, de nuestras familias. Y ahí estábamos un año atrás, pues te acordáis que recién había ganado Boric con una votación súper importante y con promesas de cambio. Yo creo que ¿qué es lo que pasó del diciembre del 21 al diciembre del 22? Que esas promesas se han ido desvaneciendo y ha sido un año que uno esperaba que fuera de avances profundos y en realidad fue de alto retroceso. Si ya para ponerle un nombre corto, desde las promesas de diálogo para avanzar en justicia, en la resolución del conflicto en el Gualmapu, el tema de los presos políticos de la revuelta, el tema de justicia, el tema de vivienda, salud mental, pensiones, educación y todos eran grandes anuncios que nos hacían auspiciar pensar en un 2022 que, al menos yo, lo que me imaginaba era que el diciembre de 2022 iba a ser distinto, y muy distinto a diciembre de 2021, y lamentablemente no se parece mucho, así como que la ilusión de un diciembre de 2022 distinto, quienes están dirigiendo los destinos del país. De hecho, hacíamos el recuento, en el 2021 había esperanza, también. La esperanza le ganó al miedo, ¿te acordáis? Esa era la consigna. Exactamente, la esperanza le gana al miedo. Fueron muchas, quizás, las especulaciones o se podría decir las ilusiones, mejor dicho, de generar cambios que realmente a la larga no se están realizando en nuestro país, y viendo también la situación económica que tampoco ha sido con una ayuda directa a las clases trabajadoras que están viviendo fuertemente y económicamente la situación actual. Sí, estaba pensando un poco en lo que tú decías ya. ¿De qué fue? Fue el año de las volteretas. Y fueron volteretas para atrás. El CAE. Súper corta. Esa fue una promesa de base. Eliminar toda la herencia de lo que fue ese Chile de los 30 años. No pasó nada. Tuvo una letra chica. Un compromiso con un nuevo modelo de desarrollo sustentable, con respeto a los bienes comunes naturales, a las comunidades, y hemos visto que finalmente se han venido aprobando los mismos proyectos y en la misma lógica. Entonces, más que ilusiones como infundadas, yo creo que son demandas y posiciones súper justas. Y aquí fueron los gobiernos, estoy pensando en Apruebo Dignidad, que finalmente terminó transformándose más bien en la Concerta,
quienes no dieron el ancho y tomaron una decisión que es gobernar con los de los 30 años atrás, en vez de hacer esa transformación y ponerse a gobernar para y con las generaciones del futuro. Yo creo que esa es como la sensación que nos va quedando de este 2022, que ya está prontito a terminar, y ya sin duda marcado por la derrota de la prueba, porque hay que decirlo así, para aquellos y aquellas que estamos pensando en que el Chile de los 30 años, de los últimos años, era el Chile del abuso, sigue siendo urgente, necesario y deseable terminar con esos abusos. Totalmente de acuerdo. Y ahí también era el tema, yo me acuerdo, en marzo de este año, el sexto retiro, por ejemplo, de la AFP, cuando ya entra Boric y lo primero que hace es rechazar esto. Ahí también hubo una bofetada social bien importante de la poca sintonía, y tener también la forma también de decir, ya, este sistema está con sus días contados. Parece que le sigue dando vida al sistema de la AFP, y es también un tema importante a destacar en lo que refiere a este 2022, con las diferentes noticias que sucedieron políticamente hablando. Se podría desarrollar acá junto a Pablo Sepúlveda, sociólogo, y viendo también la actualidad local, porque a lo que refiere, como tú mencionas muy bien, Pablo, el tema del proceso constituyente sigue en boga, lo tenemos ahora en boga, pero cambió rotundamente a lo que era la esperanza del año pasado, por ejemplo, políticamente, a lo que refiere a los acuerdos y dónde se va a estructurar y cómo se va a desarrollar este Consejo Constituyente, como lo han llamado. O sea, yo de verdad creo que tiene menos calle que un velador. O sea, ¿quiénes van a escribir la nueva Constitución? No son los que andan en micro, son los que andan en auto con chofer. No son los que se endeudan para llegar a fin de mes, no son los que se atienden en los consultorios y el sistema público, no son los que tienen a su hija e hijo en la educación pública. Entonces, sin duda, y eso hay que dejarlo súper claro, fueron retrocesos pensando en que el horizonte es avanzar y dejar atrás ese Chile de abuso. Estaba tratando de hacer memoria a propósito de esta conversación, ¿sí? Alfredo. Tú hablaste de marzo, claro, se entra en marzo, vuelven las clases presenciales y aparece este gabinete con mucha participación femenina, con participación de aquellos y aquellos que fueron parte de movilizaciones sociales que fueron abriendo este camino, abriendo esta ventanita para decir Chile debe cambiar. ¿Te acordáis la ministra del Interior, la ministra Isquia Siches, la primera ministra del Interior, que partió hablando de Gualmapu, claro, y a los meses ya estaban hablando de Macrozona Sur, incluso usando el mismo lenguaje de aquellos que se suponen que venían a desafiar y transformar. Después, por ahí también en mayo, cuando le empiezan a quitar legitimidad a la convención, que quizá es el órgano político más representativo del Chile real que hemos tenido en toda nuestra historia. O sea, ahí había gente que no había nacido en la cuna de los privilegios. Claro. Venían pueblos originarios, venía otra visión, venían gente, mujeres jóvenes, disidencias sexuales, aquellos y aquellas que no nacieron sentados en la marquesina del estadio pensando a propósito del palco de Jimena Rincón, sino aquellos y aquellas que hicieron la fila, que comían el galletón de la Juna, que estaban en la galería en los partidos, que estuvieron también en las calles en octubre. Y ahí me parece que hay otro tema súper relevante, que es el rol que empezaron a jugar los medios de comunicación. Estoy pensando en esta frase, que la esperanza le gana el miedo. Yo creo que en las y los votantes, en los pueblos, la esperanza le ganó al miedo. Pero este año el miedo le ha ido ganando a la esperanza. Y ese miedo también tiene responsabilidades. Pues yo creo que los miedos de comunicación han ido construyendo fuertemente esa idea, y que han dejado absolutamente claro que lo que dice Moschati de ser independientes de verdad, falso como billete de Wikimedia, y que se instaló esta lógica de mentir sin
sin ningún asco. Y lo que otro que yo creo que es un fenómeno súper interesante es cómo aparecen estos sectores fascistas, con presencia en la calle y con una amplia cobertura. O sea, tú veías a Pancho Malo, hizo menos que los pudú en la calle, pero sale todos los días en las noticias haciendo estos famosos apretes. Veía a Christian Wanken, que yo creo que no le dijeron mi mejor amigo en Kinder, ¿cachai? Y tiene prensa todos los días y plantea sus problemas, los problemas del pequeño grupito, claro, del que él es parte, como si fueran los problemas de toda la sociedad, de todo el país. Ahí viene la contrapregunta, Pablo, para que se haga como la forma periodística, la conversación y la autocrítica, por ejemplo, de la salida del plebiscito, del apruebo y el rechazo. Tras esto viene el nacimiento de la ultraderecha, como dicen los prisioneros en una canción con republicanos. ¿Cuál ahí sería como la autocrítica mirada desde la izquierda a este fracaso de la Constitución, por ejemplo? A ver, primero yo creo que hay que mirarlo desde, más que el lugar de la derecha y de la izquierda, que es como un lugar así horizontal, desde el lugar de abajo y arriba, de élite y pueblo, de privilegiados y abusados, ¿verdad? Porque si tú lo pensáis de derecha a izquierda, hay gente de izquierda que es parte de las élites. Entonces, para poder poner sobre la mesa el desafío de terminar con el Chile de los abusos y de transformar, es más entendible pensarlo desde los privilegiados que abusan y de esa gran mayoría abusada. Yo creo que la principal autocrítica tiene que ver con que las fuerzas que apostamos por el apruebo esperábamos contar con cierto respaldo de, por ejemplo, la alianza de gobierno. Y eso fue una ilusión. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno, cuando era oposición, haya apoyado los retiros, y ahora cuando era gobierno, asumió como propias, no las necesidades de las familias que están pasándolo mal, sino las necesidades de las cifras macroeconómicas que responden a los intereses de un pequeño grupo de corporaciones, ahí se empezó a socavar la potencia transformadora del apruebo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Los mismos que dijeron apruebo, después empezaron a restarle fuerza al apruebo y llevarse la pelota a la cocina y a los acuerdos. O sea, acuérdate cuando el gobierno empezó a decir, bueno, si gana el rechazo no importa, porque igual vamos a tener una nueva constitución. Igual vamos a hacer el ejercicio de una nueva constitución. Y el problema de fondo no era la nueva constitución por sí sola. El problema de fondo siguen siendo hoy día las transformaciones de un Chile que se caracteriza por el abuso, de un pequeño grupito que abusa a costa de una gran mayoría de familias que lo están pasando muy, muy, muy mal. Entonces, yo creo que eso por un lado, y cuando tú hablabas ya ahora de la ultraderecha, hacia propósito de los prisioneros, yo me acuerdo que fue como el año 2018, 2019, que te acordáis que a Kast le empezaron a, cuando iba con este discurso de odio, este discurso de la supremacía de los hombres, de lo hétero, de lo macho, de lo blanco, de lo poderoso, porque acuérdate que hasta estaba hablando de cerrar el ministerio de la mujer y retroceder en conquistas transformadoras, en conquistas liberadoras. Acá te acordás que le empezaron a echar a patadas, literalmente. De universidades, de universidades, ¿cachai? En ese momento yo tengo la impresión de que esas personas, esas comunidades tenían mucho más claro el peligro que significaba abrirle la puerta a esas expresiones de odio. Pero ¿qué es lo que vino? Vino un comportamiento de la clase política, de decir, como no, o sea, Kast es parte de esta clase política y se le dio el espacio y se reprimió, se castigó, se aisló a aquellos que decían, a este discurso de odio no hay que darle ni tantito así. ¿Qué es lo que voy con toda esta vuelta larga, Alfredo? Que yo creo que había sectores que tenían mucho más claro lo que significaba esto, pero estos sectores no eran parte de esa élite política, no estaban en el Congreso, no estaban repartiéndose las platas del CERVEL, no estaban acordando sus sueldos millonarios y cómo mantener sus privilegios entre cuatro paredes. Y por eso predominó finalmente el interés de esta franja, grupo, casta política del poder que va desde la derecha hasta la izquierda. Y tú veías estas volteretas, y ya llegamos al tema local, acá en San Antonio. Ayer
se aprobó el plan de salud de San Antonio. ¿Cachai? Ahora, ese mismo plan de salud hace un mes atrás, los concejales, no todos ni todas, pero lo rechazaron. Expertos en planes de salud lo rechazaron. El Servicio de Salud del Paraíso San Antonio lo revisó y dijo, este plan tiene un 75% del cumplimiento y se aprueba. Y, por lo tanto, los concejales expertos en salud rechazaron un plan que el Servicio de Salud del Paraíso San Antonio dijo, este plan tiene un 75%, es un buen plan. ¿Y qué pasó? Ayer, el mismo plan, exactamente el mismo plan que rechazaron, ahora lo aprobaron por unanimidad. ¿Quién explica esas volteretas? Sino el interés que están llevando adelante, que es el interés de sus pequeños grupos políticos. ¿Cachai? Entonces, este año, para que le pusiéramos nombre, estaba pensando en eso, ¿de qué fue el 2022? El año de las volteretas. El año de las volteretas de los republicanos, vamos sí, con Pancho Malo y ahora yo no te conozco. ¿Quién es ese? Como dice el meme. ¿Dónde lo he visto ese cabrón? Oiga, esto, lo que está pasando en estos momentos también queda a través de la plataforma de Spotify en el podcast. Exactamente, www.spotify.com, ahí pueden encontrar, pueden descargar la aplicación, digitan Radio Galáctica y podrán encontrar nuestro canal en Spotify. Y también ingresar a nuestra web www.galacticamedia.cl. Usted se podrá ver ahí el play, como lo está viendo ahora, dar a nuestro streaming, poder ver las noticias, estar ahí atento a las noticias, escuchar Radio Galáctica en el play, que está al lado derecho suyo de la pantalla, y disfrutar de las diferentes aplicaciones. Ahí están las noticias para que ustedes estén al tanto de lo que esté pasando con nuestra web en información www.galacticamedia.cl. Son las informaciones, es el dato que hay que pasar aquí también, como se dice en las entrevistas galácticas. Pablo, también dentro de lo que refiere este año de las volteretas, como se podría decir, o quizás también de las máscaras, de visibilizar realmente lo que está pasando políticamente hablando con el gobierno, que no supera el 30%, por ejemplo, en la aprobación de la ciudadanía. Y ahí falta experiencia, falta un olfateo a la ciudadanía de saber lo que necesita la ciudadanía y empujar esas políticas públicas, por ejemplo. Mira, yo creo que primero las encuestas son súper poco confiables, están más arregladas que mesa de cumpleaños. O sea, siempre va a depender de lo que tú pregunté, dónde pregunté y cuándo pregunté. O sea, si yo le pregunto a alguien después de que le hicieron el mejor regalo de Navidad, ¿te gusta la Navidad? Obvio que me va a decir que sí, ¿cachai? Si yo le pregunto a alguien así como, ¿te gusta la Navidad? Después de que fue una Navidad súper triste, obvio que me va a decir que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que las encuestas, en mi opinión, la utilización que les ha dado hoy día no son un reflejo o un espejo descriptivo de lo que está pasando, sino que demuestran más bien la intención del dueño de la encuesta. No reflejan opinión pública, producen opinión pública. Y es lo mismo que pasa con los medios de comunicación dominantes en este país. No representan esa opinión pública, la producen, ¿ya? Ahora, efectivamente, a mí me parece que el gobierno apostó por gobernar con las élites, apostó a gobernar con el Congreso, apostó a gobernar con los partidos políticos, apostó a gobernar con los 30 años para atrás. Y eso a nivel de la calle sí produce desazón, produce mucha frustración. Yo creo que eso es lo que yo he podido escuchar y ver en muchos espacios, en temas de... Una concertación 4.0, se podría decir. Pero si efectivamente están los mismos de la concertación. O sea, más allá del simbolismo, lo que lo hablábamos. Este es el año, tú le decís también, de la caída de las máscaras, pero el año de las volteretas. O sea, del Piñera está avisado, al Piñera está invitado. ¿Cachai? Eso es una voltereta, ¿cachai? De nosotros somos distintos, como decía el gobierno, a la concertación, y que finalmente terminaron poniendo a la concertación adentro y en los puestos clave del poder. Si los procesos de transformación requieren audacia, requieren convicción y requieren apoyarse en las fuerzas que están dispuestas a las transformaciones. Y los principios no se venden, los principios no se transan, los principios son las cosas que tienen valor y que no tienen precio.
Y ahí es donde también se pone a prueba esa convicción y esa voluntad. Cuando te hablo de voltereta, Claro. es de que efectivamente aquellos que ofertaron promesas de cambio, hoy día son el freno de mano a esas fuerzas que están empujando por las transformaciones. Las volteretas son algo bien fome, cómo le dieron espacio a aquellos que quieren que todo siga igual. Exactamente, y también la desconfiguración, como se está viviendo actualmente con el proceso constituyente, como término o como inicio de este nuevo ciclo de este Consejo Constituyente, donde han cambiado bastante las reglas del juego de lo que refiere las opiniones ciudadanas a través de los plebiscitos, como lo dijimos también el año pasado, una constitución constituyente, no mixta, con participación ciudadana real, no con expertos. Nos preguntaron por lo mismo, o sea, hay que tomarle el peso a lo que estamos viviendo y no maquillar también mucho este ejercicio cívico que claramente tiene una orientación y una visión a manipular todo esto, pero esperemos que salga algo bueno de este lamentable proceso en el cual está terminando este embudo político, como se podría decir. Al final volvió la pelota a los mismos que no queríamos, a la que le genera desconfianza a la ciudadanía, que es el tema, porque si hay que decirlo, uno de los órganos que genera mayor desconfianza es el Congreso Nacional de Chile, y ellos son los que están actualmente desarrollando todo esto, sabiendo la historia, sabiendo todo lo que ha pasado detrás de diferentes políticos. Bueno, es un tema... Está bueno ese nombre, ¿eh? Obvio de los que se beneficiaron de la ley del embudo es un consejo de la ley del embudo. O sea, ¿qué resultado distinto puede salir de ahí? No lo eligieron al Congreso nadie. Yo creo que votamos pensando en que ellos iban a elegir quiénes tenían que redactar una nueva constitución. O sea, ni siquiera es la convención mixta, es más conservador y más atrás que la convención mixta, porque finalmente ya pusieron cuáles van a ser las reglas del juego. Es como, elige lo que queréis comer. Tú llegás y decís, qué buena. Bueno, pero lo que podéis comer es espagueti, fideo o tallarines. Y tú decís, bueno, pero son como lo mismo. Sí, pero elige como los queréis. ¿Queréis fideo con salsa o salsa con espagueti? Es como, da lo mismo, en el fondo es un simulacro de proceso constituyente. Yo creo que no es un proceso constituyente y demuestra ya la incapacidad de esa clase política de ofrecer algo distinto, ¿cachai? Y frente a eso, en un contexto donde las urgencias de las comunidades ya no pueden seguir esperando, y transformaron esta discusión en una discusión chiquitita y en un problema de los poderosos nomás, ¿cachai? Y yo creo que eso va a marcar ahí también, tirando como lo que uno cree que puede pasar en el 2023 ante la falta de atención que se le ha dado a los temas centrales que afectan a las comunidades. Va a haber un 2023 donde nuevamente se va a volver a expresar esta frustración y este dolor tan grande que sacudió a Chile desde sus cimientos en octubre del 2019, porque los abusos siguen siendo ley al día de hoy. Y estáis viendo que aquellos y aquellas que se les encargó o quienes se confió para que terminaran con estos abusos, no lo hicieron buenas migas con quienes han sido el rostro de estos procesos, y eso genera desazón. Y aquellos y aquellas que han mantenido esas posiciones de transformar, hoy día se han transformado en el enemigo y se les ataca y se les ataca, y para eso se han prestado todos los medios de comunicación, y evidencia en el fondo que el 2023 va a ser el año donde, yo creo que esto es como el agua, tú pudiste tener afirmado, pero en algún momento el agua escurre y busca la forma de circular. No se detienen los procesos sociales, ni con represión, ni con convenciones de embudo, ni con la muerte de aquellos y aquellas que están llevando adelante estos procesos. Y yo me imagino que el 2023 va a ser un año donde las demandas sociales van a pasar al frente: vivienda, salud, educación. No han habido, y justamente, Alfredo, ¿sabes por qué? Porque no han habido respuestas. Claro. No las hay.
son exactamente las mismas respuestas que habían 30 años atrás, como rásquese usted con sus propias uñas. Y los anuncios que abrían ese camino después quedaron sin continuidad. Por ejemplo, el copago cero en FONASA, que es una muy buena iniciativa, pero que requiere avanzar. No es suficiente. Son temas importantes que se tienen que debatir y conversar, como por ejemplo acá en las entrevistas galácticas, como lo desarrollamos generalmente con nuestro invitado, panelista estable, Pablo Sepúlveda, sociólogo, y es la idea de poder que ustedes, vecinos y vecinos, también puedan conversar estos temas tan importantes y levantar la alfombra de la información y también no quedarse simplemente con un sector de la información donde hay que ampliar la mirada para tener completamente, se podría decir, la información en su 100%, porque de repente se maneja, se tira hacia un sector, hacia otro sector, pero la idea es esto acá, conversaciones honestas, sinceras, que apuntan al fortalecimiento cívico a través de la multimedia y también por todas las multiplataformas de Galáctica. Pablo, dejarte los últimos minutos para algún saludo final en esta grata conversación. Sí, saludar a los niños, a las niñas, especialmente por la Navidad. Ayer estuve invitado, participé con les amigues neurodivergentes de San Antonio por la ley de autismo, una caravana bacán, muy bonita que recorrió los barrios y que lo hizo con la consigna de la inclusión, con el respeto a nuestras diferencias, a nuestras humanas diferencias, pero en la idea de reconocernos iguales y diferentes. Así que y había hartos niños, niñas, saludando la caravana, compartiendo. Yo creo que eso es lo que fue bacán. La Navidad en los barrios y compartiendo. Harto niño, harta niña jugando, así. Harta sonrisa, así como la felicidad de San Antonio de Chile comienza por los niños y niñas. Así que abracito navideño y eso, que el llamado a poder compartir, cuidarse y quererse, Alfredo. Exactamente, también compartimos el sentimiento y las palabras para que tengan unas buenas fiestas, obviamente desde acá, desde Galáctica Media, les mandamos un tremendo saludo y a cuidarse en familia, no encalillarse, de repente las cosas están muy caras, a estar al presupuesto familiar, no salirse del presupuesto económico porque de repente queremos tener una fiesta grande. Hay que ser austero estos años, hay que cuidar el bolsillo, como dicen muy bien. Pablo, muchas gracias por estar acá. Feliz Navidad también para ti y toda tu familia. Acá, Alfredo. Y vamos a estar siguiendo con este diálogo, fortaleciendo este diálogo que es tan importante en bien de la información. Amigos, cuídense y que estén pero muy bien. Hasta luego. Chao, Alfredo. Chao, que estés bien.